fui a la escuela, fui al colegio, fui a la universidad, yo me estudié, me eduqué en la Universidad del Cauca, terminé como abogado, o sea, cero empresario, y terminé siendo un empleado más en Colombia, o sea, quitándole el puesto a alguien. Es que la verdad, yo digo, yo era, qué pecado, yo le quité el puesto a alguien por no haberme entrenado el coco para ser empresario. Como la educación tradicional no me entrenó el coco para ser empresario, entonces yo me volví parásito. Cuando me gradué, yo dije, ¿qué sé hacer? Y adivine qué dice una persona cuando sale de la universidad, cuando pregunta, ¿qué sé hacer? El cerebro me dijo, nada. Y si hay alguien que no sabe hacer nada, es un abogado. Se lo digo con conocimiento de causa. Yo egresé de una de las mejores universidades de Colombia. Cuando yo me gradué, salí a la calle. Me acuerdo que el primer caso que me pusieron fue de un perro que se habían robado. Una cucha apareció en la oficina. Yo estaba haciendo las prácticas y me dijeron, yo tenía un perro, la cucha fue estresada y me dijo, me robaron el perro y yo sé más o menos quién se lo robó. Y yo dije, ¿qué hago aquí? O sea, yo nunca me imaginé que un perro se lo robaran. Eso nunca lo hablamos en clase. O sea, yo nunca oí a un profesor que dijera, los perros se lo roban. Y la cucha llegó y dijo, se robaron un San Bernardo grandísimo y que era carísimo y ella lo amaba como el hijo. O sea, había un robo no solamente físico y material, sino emocional. La cucha se sentía como si le hubieran sacado la matriz. O sea, ¿sí me entiende? La cucha se sentía vacía y yo dije, ¿yo ahora qué hago? Y yo no sabía qué hacer. Y pues me tocó buscar un abogado que me ayudara. Y es increíble, cuando yo empecé el proceso, me di cuenta que todo lo que yo había hecho no era por ahí. O sea, me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no es por ahí, tienes que meterte por ahí, ¿te acuerdas que? Y yo, ay, eso lo vi como en segundo semestre. Ya no me acordaba de nada. Claro, como no me acordaba de nada, pues yo iba a ser un abogado, o sea, y ahí entendí una cosa, uno realmente empieza a aprender es cuando sale de la universidad. ¿No se dan cuenta? Ay, por eso no vayan donde los médicos jóvenes, los matan. Cuando yo veo, yo nunca he ido al médico y no me encanta, no me gustan los médicos. Yo veo un médico y ¿qué profesión tiene médico? Y yo, uy, qué susto, o sea, me da mucho susto. Pero si yo a veces veo en clínicas o en sitios que van médicos jóvenes, médicos jóvenes, así bonitos, jovencitos, 26 años. Yo, uy, qué susto, ¿alguien iría a ese médico? El médico está como yo cuando salí de abogado. Entonces el médico dice, no, la señora me dice que tiene una gastritis. ¿Qué era eso? Entonces, hoy en día yo digo, si a mí me llegara a pasar algo, yo voy donde un médico cucho, que tenga barriga, 3 matrimonios, que se le noten las canas, que tenga, ¿me entiende? Que tenga kilometraje, que haya matado a harta gente ya, que haya asesinado a harta gente, pero que no lo denuncien porque los médicos se les muere la gente. Uno va y le dice, ¿qué pasó con mi tía? Y dice, no, se murió anoche. ¿Y qué pasó? No, la sacaron por la puerta de atrás. Y el médico no lo acusan, pues porque ¿quién comprueba que fue el que la mató? O que no la diagnosticaron bien, o que simplemente le dieron el mecanismo que no era. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros salimos al mundo sin saber un carajo. Y Colombia entonces tiene no solamente un grado profesional muy bajo, porque nuestra educación, pues por supuesto, es muy torombola, es muy lenteja, es muy mala. ¿Por qué es muy torombola? Porque nosotros no practicamos nada dentro de la universidad. Nosotros practicamos es cuando salimos. Nosotros practicamos es cuando salimos, y esa es la gran mayoría de la historia de nuestra cultura, y por eso pues nosotros estamos en la cola, en calidad educativa, en la cola realmente de la calidad de la educación, y por eso en nuestros países no viene aquí alguien decir de Madrid, vengo a estudiar yo me vine a estudiar a Colombia, porque se le ríen.
O sea, a un europeo jamás se le ocurriría venir a estudiar acá, porque se le ríen. Como yo tampoco iría a estudiar a España. Yo fui a estudiar a España en el 2001, yo hoy en día digo, muy torombolo, porque eso es muy malo. Ese sistema educativo que todos los países tienen son muy malos. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que a nosotros no nos formaron como empresarios, nos formaron como malos. Entonces, cuando yo salgo de la universidad, yo soy mal abogado, me di cuenta que yo no sabía un carajo, yo dije, tengo que empezar a aprender ahora a litigar, tengo que empezar a ser buen abogado. Y alguien me llamó que había un puesto. Y yo derechito fui y me presenté. Yo la verdad no quería, pero no tenía plata. Entonces fui y me presenté y me nombraron como rector de una universidad. Dígame, ¿y no fui una afortunada? Me nombraron como rector de una universidad, yo tenía 26 años y echaron al rector, que tenía como 70. Yo hoy digo, ojalá no se haya muerto ese rector para irle a pedir perdón por lo que yo hice. Porque ¿cómo le quité el puesto? O sea, yo literalmente le quité el puesto. Claro, si a él le pagaban más, seguramente dijeron, no, este cucho ya está muy cansón, no sé qué, nombramos a este pelado, que es un torombolo, es un ingenuo, no entiende nada de la vida, y me tuvieron 10 años allá metido pagándome 3 millones de pesos mensuales. Yo hoy digo, es el peor espacio de mi vida pasada que encuentro. Cuando yo veo mi vida pasada, yo veo ese pedazo. No negro, porque ustedes van a decir, ay, tan racista, lo veo oscuro. Lo veo oscuro, lo veo oscuro, lo veo oscuro. Bien, pero cuando estaba de rector de esa universidad, conocí libros, empecé a darme cuenta, alguien se metió a mi oficina y me contó que habían libros, que habían un modelo educativo, empecé a aprender a montar y me enseñaron a montar una empresa en internet y no me volví. Me hicieron leer libros y ojo con lo que les voy a contar esa noche. Es espectacular lo que les voy a contar esa noche. Nunca lo he contado de la manera como lo voy a contar hoy. Conocí el ambiente más propicio para ser empresario. Me empezaron a pasar libros, empecé a escuchar personas exitosas, no de Colombia, del mundo, que habían montado empresas en internet, y empecé a leer libros, y a los 6 meses de estar leyendo libros y de estar escuchando información y de haberme metido a un ambiente de empresarial, empecé a cambiar, empecé a revolucionarme, empecé a cambiar y pude aprender a ganar dinero sin depender del empleo. Y empecé el proceso de volverme empresario. A los 4 años más o menos había desarrollado muchas capacidades empresariales y aprendí a crear una empresa a nivel internacional. O sea, aprendí a crear una empresa en Colombia, en la nueva economía, y aprendí a expandirla a nivel internacional, y entonces le dejé el puesto a otro. A los 4 meses de empezar a desarrollar mi habilidad empresarial, le dejé el puesto a otro, y más o menos a los 4 meses me volví empresario, pero no me volví empresario con empleados y con empresas, ni con fábricas, ni con terrenos. Me volví empresario de un concepto empresarial de internet. Entonces, cuando yo vi qué fue lo que pasó en mi vida, yo dije, bacano contarle a la gente qué fue lo que pasó. Pero no porque yo lo haya decidido solo para Cali, sino que cuando me empezaron a invitar de varios países del mundo a que contara la experiencia, y me empezaron a pagar por contar la experiencia. ¿Dónde? En Nueva York, en Houston, en Dallas, en Chicago, en Miami, en Madrid, en Lisboa, en Milán, en Moscú, en Bangkok, en muchísimas partes del mundo, y llevo más o menos 10 años viajando por 40 países, más o menos 40 países. Me encantaría ir a todos, creo que en algún momento puedo ir a varios, pero he andado más o menos por 40 países en muchísimas ciudades del mundo, contando cómo una persona de estar en un punto A pasa a un punto B usando la educación para desarrollar su espíritu y su mentalidad.